Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Los fanáticos no pueden dejar de hablar del misterio que rodea al nuevo libro de Bar Baghtas. Titulado Entre la lluvia y el silencio, la obra ha generado una ola de teorías, especialmente por un personaje que todos han bautizado como la mujer bajo la lluvia. Desde el primer día de su lanzamiento, los lectores aseguran que esa figura enigmática es una representación directa de Yağmur Yüksel, la actriz que marcó profundamente la vida del autor. Todo comenzó cuando Bar presentó su libro en un evento literario en Estambul. Durante la conferencia, los periodistas no tardaron en preguntarle sobre la inspiración detrás de esa misteriosa mujer que aparece en casi todos los capítulos. Con una sonrisa leve y un tono pausado, él respondió, a veces, hay personas que dejan una huella tan profunda que ni la lluvia puede borrarla. Esa frase fue suficiente para que los medios y los seguidores conectaran inmediatamente los puntos. Bar hablaba de Yağmur. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Una fan escribió, cada párrafo tiene la voz de Yağmur, su dulzura, su tristeza, es imposible no reconocerla. Otros fueron más directos, Bar está confesando todo lo que nunca se atrevió a decir. Las comparaciones entre escenas del libro y momentos reales vividos por la pareja se volvieron virales. En una parte del libro, el protagonista dice, ella caminaba bajo la lluvia como si buscara borrar los recuerdos, pero la lluvia solo los hizo más claros. Una frase que muchos recuerdan de una entrevista antigua en la que Yağmur había confesado, siempre camino bajo la lluvia cuando necesito pensar. Me calma. Los medios comenzaron a seguir cada movimiento de Yağmur tras la publicación del libro. Aunque al principio guardó silencio, una semana después compartió una foto en su cuenta de Instagram, una calle mojada, luces reflejadas en el suelo, y una frase escrita al pie, algunas lluvias no limpian. Solo devuelven lo que creías olvidado. La publicación alcanzó millones de reacciones en pocas horas, y los fans no dudaron en interpretar el mensaje como una respuesta directa a Bar. Una fuente cercana a la actriz comentó, Yağmur leyó el libro en una sola noche. Me dijo que fue como volver a vivir algo que creía cerrado. Lloró en silencio, especialmente al llegar al capítulo final. En ese último capítulo, el protagonista deja una carta que dice, si alguna vez lees esto, sabrás que no escribí para vender libros, sino para pedir perdón. Palabras que, según muchos, son una disculpa encubierta del actor hacia la mujer que inspiró toda su historia. Durante una entrevista reciente, Bar fue presionado nuevamente por los periodistas, ¿la mujer bajo la lluvia es Yağmur Yüksel?, preguntó uno de ellos. Tras una breve pausa, el actor respondió con voz baja, no necesito decir su nombre. Ella sabe quién es. Esa declaración bastó para encender nuevamente las redes sociales. En pocos minutos, el hashtag #Yağmur en el libro se volvió tendencia mundial. Horas después, Yağmur fue vista saliendo de una librería en Nianta con una copia del libro en la mano. Llevaba gafas oscuras y un abrigo largo, pero los fotógrafos lograron captar la portada entre sus dedos. No quiso decir una sola palabra, comentaron los reporteros que la esperaban en la salida, pero sus ojos hablaban por ella. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos, con titulares que decían, Yağmur no puede escapar de la lluvia de Bar. Los medios comenzaron a especular sobre si habría un reencuentro entre ambos. Algunos programas de entretenimiento incluso afirmaron que los representantes de los dos actores habían sido vistos reunidos en un café del barrio de Ziangir, aunque ninguno lo confirmó oficialmente. Lo cierto es que la tensión entre ambos, alimentada por los recuerdos y la nostalgia, parecía revivir con cada página del libro. Esa misma semana, un periodista logró acercarse a Bar mientras salía del set de una grabación. Al preguntarle si había leído la publicación de Yağmur, él se detuvo un instante, miró hacia el cielo nublado y dijo, a veces, cuando la lluvia vuelve, no es para mojarte, sino para recordarte lo que fuiste. Su respuesta, poética y ambigua, bastó para que los titulares se multiplicaran, Bar aún siente algo por Yağmur,
confesión velada del actor más enigmático de Turquía. Mientras tanto, Yağmur mantuvo un perfil bajo. No hizo más comentarios públicos, pero sus amigos más cercanos contaron que había empezado a escribir un diario personal después de leer el libro. No lo hace para publicar nada, dijo una fuente, sino para liberarse de lo que quedó pendiente. En esas páginas, según la misma fuente, Yağmur reflexiona sobre el perdón, la distancia y las segundas oportunidades. Días después, durante una entrevista en un programa nocturno, el conductor le preguntó a Bar si aún mantenía contacto con la persona que lo inspiró. Él sonrió levemente y respondió, el silencio también es una forma de diálogo. A veces, no necesitas palabras para seguir hablando con alguien. Esa frase desató una ola de comentarios en redes. Los fans comenzaron a publicar fotos antiguas de la pareja con frases del libro, creando un fenómeno literario y emocional al mismo tiempo. Una seguidora escribió, ellos no necesitan reencontrarse físicamente, se hablan a través del arte, del silencio y de la lluvia. Otros exigieron una continuación de la historia, queremos verlos juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. Y de hecho, un rumor comenzó a circular, una importante productora habría propuesto a ambos protagonizar una nueva serie inspirada en la trama del libro. Cuando se le consultó a Yağmur sobre esto, su representante solo respondió, no hay nada confirmado, todavía. Sin embargo, una fuente cercana a la producción aseguró que Bar aceptó la idea sin dudarlo, pero que puso una sola condición, que Yağmur interpretara el papel principal. Si no es ella, la historia pierde su sentido, habría dicho. Aquella declaración, de ser cierta, solo reforzaría la teoría de que el vínculo entre ambos sigue vivo, más allá del tiempo y la distancia. Una semana más tarde, Yağmur fue vista en un café frente al mar, leyendo el mismo libro. Según los testigos, se detuvo en una página, sonrió y murmuró en voz baja, siempre supiste escribir con el corazón. Esa frase, aunque dicha al viento, llegó a oídos de los fans como un mensaje de reconciliación. En cuestión de horas, las redes se llenaron de mensajes esperanzadores, la lluvia puede traer de vuelta el sol, Bar y Yağmur, una historia que aún no ha terminado. Esa noche, Bar publicó una historia en su cuenta de Instagram, una foto de una ventana empañada por la lluvia y una sola frase escrita con su dedo sobre el vidrio, algunas promesas no necesitan palabras, solo tiempo. No mencionó nombres, pero el mundo entero supo de quién hablaba. ¿Y tú, crees que la mujer bajo la lluvia es realmente Yağmur Yüksel? Cuéntame en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades de esta historia que tiene a todos hablando.